grabar la sesión. Bienvenidos a esta ya cuarta semana de clase. Hemos recorrido durante este tiempo por varias experiencias, momentos de aprendizaje, tensión, confrontación incluso en equipo, presión, aprendizajes. Entonces, yo quiero que de manera muy concreta cada uno hasta ahora o los que quieran participar nos cuenten qué han aprendido bajo esta pregunta, qué han aprendido durante estas 3 semanas y media que ha corrido el núcleo, como lo más significativo que hayan aprendido hasta ahora. Profe, buenas noches. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Buenas gracias, noches, bienvenido. compañeros. Profe, ¿qué hemos aprendido en lo que va de núcleo? Pues, de mi parte personal hemos aprendido en equipo que nos debemos de enfocar mucho como en los... He aprendido yo personal en la práctica del problema, de lo que vemos ya, lo que está pasando, que pues, experiencias propias. Entonces, mirar como el análisis un poco de lo que está pasando ahora y cómo volvernos hacia atrás para, como hicimos el ejemplo del árbol del problema, para arrancar esa raíz y que esa semilla se riegue como en una tierra fértil, ¿cierto? Para no tener como después un poco de problema alrededor, sino que haya muchas cosas estructuradas, que son cosas que por experiencia las pasamos hoy en día, no todo, muchas personas, pues muchos emprendedores, que tratamos como de emprender caminos, pero después nos damos cuenta que de pronto muchas veces por desconocimiento, ahorrarnos costos de algunas cosas, en nuestro emprendimiento se ve afectado eso. Ok, excelente. Como ¿Tu equipo? Perdón, sí, continúa, Perdón, Víctor. como, ¿se ha afectado en qué? Como Ujú. en temas de calidad, el desarrollo, el crecimiento de la empresa, el fortalecimiento empresarial. Entonces lo lleva a uno como a hacer un paro obligatorio. Venga, estamos haciendo las cosas mal, volvamos a estructurar, a ver. Y muchas veces pasa que uno vuelve de estructura y no, también lo hice mal, volvamos a estructurar por falta de mucho asesoramiento. Ok, excelente. Entonces, el equipo de Víctor decidió arrancar por el problema y ahorita lo vamos a ver con más profundidad, pero algo muy valioso que menciona Víctor y es que el problema para analizarlo, ustedes tienen una técnica que se llama el árbol de problemas. em, Tiene una clave y es enunciar el problema. El problema es algo que está sucediendo ahora o que ya pasó, que se puede comprobar con datos, cifras, hechos, que se puede evidenciar y que genera un impacto negativo, en este caso sobre un negocio, sobre una idea, sobre un emprendimiento, sobre incluso la sociedad, el entorno, el medio ambiente, que está generando un impacto negativo y que se debe buscar una alternativa de solución para mitigarlo, eliminarlo, controlarlo, ¿cierto? Y muy interesante lo que dice Víctor, y es que a tiempo hay que identificar esas causas del problema, porque después no lo vemos y los efectos empiezan a hacer mella y a obstaculizar, en este caso, los emprendimientos. Y un problema fundamental que veíamos al inicio del núcleo es que 9 de cada 10 emprendimientos no logran superar el tercer año con éxito. Eso se deberá a que no hacen una muy buena lectura de identificación de los problemas. Puede ser una causa. Buen aporte, Víctor. Muchas gracias. ¿Alguien más que no, bajo la pregunta qué he aprendido hasta ahora en estas 3 semanas y media, alguien más que nos quiera compartir su respuesta, su aprendizaje? Buenas noches, compañeros. Profe, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Bueno, creo que, y puedo decir por el grupo, el grupo 5,
hemos aprendido como nosotros iniciamos por el análisis del entorno, pero en sí, como a nivel general, hemos aprendido, digamos, a conocer unas variables tan importantes como lo fue Pestel, que fue, digamos que un gran aporte, porque es algo tan completo que nos hace analizar una problemática desde tantos puntos de vista, entonces uno se abre tanto y abre un sin posibilidades y se hacen más preguntas cada vez y queda uno con tantas respuestas que a la vez uno, a medida que va encontrando y encontrando, uno dice, no, eso no creo que el tema sea tan complejo, y uno va abriendo investigación y encuentra tanto y cada vez más, pero nos ayuda a depurar mucha información, ¿cierto? Que No sé si de pronto Alexandra tuvo problemas con la conexión, ¿no es cierto? Pero interesante lo que ella nos va contando hasta ahora, y es que para quienes estuvieron en análisis del entorno, tuvieron una herramienta muy valiosa para hacer ese análisis del entorno, que es el PESTEL, que se denomina por sus siglas político, económico, social, tecnológico, cultural, ¿cierto? Todas las dimensiones que pueden rodear una situación, un problema o un punto de partida, como fue el caso de ustedes. Porque por lo general, cuando empezamos un emprendimiento, una idea de negocio, creemos que la única dimensión es la económica. ¿Cuánta plata necesitamos? ¿Cierto? ¿Y cómo conseguimos ese dinero para arrancar? Por lo general empezamos solo con esa lectura de lo económico y cómo le impacta lo político, lo tecnológico, lo social al proyecto, ¿sí? Y hay factores de ese entorno que se pueden controlar, que afectan directamente el entorno, perdón, el punto de partida y que se pueden controlar, y hay otros factores que no se pueden controlar, pero que también impactan ese punto de partida. Les doy un ejemplo con el grupo Nutresa. ¿Conocen el grupo Nutresa? Sí, Sí. por ejemplo, algunos productos o sí, que empresas del grupo Nutresa que conozcan o que consuman. Noel, ajá. ¿Qué más? Zenú, la Nacional de Chocolates. ¿Cuánto será la riqueza de Nutresa en este país? No, Sin Límites, Alpina, Grupo Bancolombia, Ajá. Argos. Del grupo Nutresa, perdón, de Nutresa solamente, ¿cómo será la riqueza del grupo Nutresa en Colombia? Puedan hacerse una idea de que Nutresa vende más de 650.000 millones de pesos mensuales. Más de 650.000 millones de pesos mensuales. Entonces eso nos da una idea de la riqueza del negocio, ¿cierto? Pero saben algo, y eso lo dicen abiertamente en un libro de las experiencias del grupo Nutresa. El grupo Nutresa quiso implementar o expandirse o internacionalizarse en Perú. ¿Alguien conoce esa historia? ¿No? Entonces les cuento un poco como para dimensionar la importancia de la lectura de entornos cuando estamos emprendiendo. Nutresa quiso posicionarse en Perú y resulta que llegaron con la misma estructura organizacional a Perú, la misma operación, y montaron sus propias fábricas en Perú, pero resulta que las ventas no lograban soportar toda la inversión que hicieron en Perú, y Nutresa Perú en sus inicios quebró. Sorprendente, ¿no? ¿Por qué creen? ¿Cómo? ¿Cómo, María? Pues Nutresa acá es muy líder en todos sus productos. Exacto, un equipo, una empresa, un grupo empresarial que cada vez es más líder en sus productos. ¿Por qué se quiebra en otro país, y más un país cercano como Perú? ¿Cierto? Entonces, Por la competencia de precios puede ser, o puede ser por la competencia de precios. ¿Por qué más se puede quebrar una empresa tan grande? porque de pronto los productos con los que llegan no son los necesarios para impactar en esa zona. Ah,
porque los productos con los que llegan no son lo suficientes para impactar en la zona. Yo lo llamo análisis, Realmente también. análisis. Y eso lo vemos con empresas que no exactamente tienen que ser aquí Latinoamérica, sino incluso nacional. Ok. No es lo Por mismo un an- producto que se venda en Bogotá que en Medellín. Totalmente Excelente, diferente. excelente. Entonces Entonces, yo le digo ¿sí? ahí análisis del entorno. Algo Exacto. Entonces, Víctor, Federico, María acaban de dar los puntos claves. ¿Por qué fracasó una empresa tan grande como Nutresa al llegar a un país vecino como Perú? Por falta de lectura de entorno. Porque no dimensionaron la cultura peruana, que es totalmente diferente a la colombiana, y en Perú los productos de Nutresa no estaban posicionados, no eran conocidos. Tenían que empezar un proceso de mercadeo para hacerse conocer, para darse a conocer. Entonces, como montaron una operación administrativa tan robusta, mientras crecían en ventas, no les daba para soportar los cargos administrativos, los procesos, las máquinas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a comprar empresas que ya estuvieran posicionadas en Perú para que ya estuvieran posicionados sus productos en Perú y fue una otra manera de llegar a Perú comprando empresas pequeñas o medianas que ya estuvieran posicionadas, que ya estuvieran en la mente de los peruanos. Muy interesante, ¿cierto? Otra empresa, conocieron o fueron clientes de la cadena Carrefour. Claro. Carrefour. ¿Por qué Carrefour no sería exitoso en países como Colombia y en países como Japón? Vieron que de un momento a otro Carrefour dejó de existir acá, sobre todo en Medellín y en otras ciudades. No fue exitoso en Colombia y en Japón. ¿Por qué? Pues la verdad, eso sí no lo sé. ¿De negocio o qué? Yo creería que por lo mismo, profesora, por no hacer un estudio del mercado. Por no hacer un estudio del mercado. Buenas noches. ¿Qué opinas tú? Pues yo trabajé 10 años con la cadena Ujú. y realmente inició. Sí, te escuchamos. Profe, ¿ahí me escuchas? Sí. Vale. Al principio la estructura, ellos llegaron pensando más con los procesos de Francia. De hecho, cuando montaron Carrefour acá en Colombia, todas las jefaturas eran extranjeros, españoles, franceses, y realmente muy alejados a la realidad de Colombia. Eso duró más o menos los primeros 5 años. Desafortunadamente aquí no se adaptó nunca a esa cultura, las maneras de negociar, las formas como manejaban a los proveedores. Desafortunadamente ellos terminaron quebrando medianas empresas y hasta grandes empresas terminaron afectadas por los procesos como ellos lo manejaban. Entonces, creo que el principal problema fue ese, que nunca se pudieron adaptar a la cultura colombiana. Excelente. Y eso gracias John, muy, muy valioso tener a alguien que de primera mano conoce la información y miren que eso obedece a un tema de lectura de entorno, análisis del entorno. Claro. Y una empresa. La cultura de un país es muy importante, lo que él dice, Exacto. una cultura de negociar, del gana-gana, y ellos traen otras cosas en mente. Uh-huh. Entonces, muy interesante, dentro de todas esas dimensiones o variables del entorno hay una muy clara que es la cultural y la social, ¿cierto? Empresas tan grandes como Carrefour caen en ese tipo de riesgos y de problemas y es que no leen completamente el entorno de donde llegan y pueden quebrar, pueden fracasar, como lo que le pasó a Carrefour en Colombia. No tenía una cultura de manejo de proveedores según las características de los colombianos, no supo leer, además tenía una gran competencia en cadenas de distribución de grandes superficies como El Éxito, por ejemplo, su principal competidor, y en Japón lo que le pasó a Carrefour es que no leyó, no supo entender
el consumo, la forma de consumir de los japoneses. Los japoneses no están tan acostumbrados a ir a grandes superficies como nosotros, que vamos al Éxito a mercar o al supermercado La Vaquita o a Carulla, vamos a grandes superficies, o en Estados Unidos, por ejemplo, van a PriceMart, van a Walmart, ¿cierto? Los japoneses compran más en pequeñas tiendas, en pequeños mercados, y no acuden tanto a las grandes superficies a comprar. Y eso fue algo que no leyó Carrefour, quiso llegar con su mismo modelo francés de negocio a Japón y allá también quebró. Entonces, gracias Alexandra por el aprendizaje. Es importantísimo cuando estamos emprendiendo una idea de negocio hacer lectura de todas esas variables, esos factores sociales, perdón, del entorno, que pueden impactar o afectar directamente el negocio, y qué voy a hacer yo como empresario, como emprendedor, para controlar, mitigar, atender, qué estrategias voy a hacer para enfrentar esas situaciones o variables del entorno, ¿cierto? Porque hay algunas que pegan directamente, que impactan, que yo no las puedo controlar. Por ejemplo, Carrefour podía controlar la cultura de negocio de los colombianos. No, No. pero podía hacer lectura y análisis de ello. Sí, llenándose Sí, de claro. conocimiento de nuestra cultura. Claro. ¿Y qué pudo haber hecho Carrefour para no fracasar con eso? Un estudio de mercado adelantado. Un estudio de Antes. mercado adelantado, diseñar... Profe, hay Sí, otro tema, me disculpas que te sí, interrumpa, no te que preocupes. impactó muchísimo fue el tema del manejo de personal, porque Mm, realmente no trataban bien al personal y la rotación era impresionante. mm. Realmente nunca pudimos afianzar unos equipos de trabajo que perduraran en el tiempo. Entonces, eso también hacía que la cadena nunca pudiera salir adelante y ellos nunca lo entendieron porque siempre siguieron bajo esa misma cultura. Entonces, gracias, John. Eso nos da claridad de que cuando uno identifica una situación del entorno, en este caso que era social y cultural, hay que diseñar, no solo hacer análisis, sino también diseñar estrategias para enfrentar esa situación, para favorecer el desarrollo del negocio, ¿sí? Usted no puede controlar la cultura de los colombianos frente al empleo, pero sí diseña estrategias para trabajar con eso. Usted no puede controlar las políticas arancelarias de un país, pero sí diseña estrategias para trabajar con eso. No puede controlar la evolución tecnológica, la revolución tecnológica para la automatización de procesos, pero ¿qué estrategias va a diseñar para trabajar con ello en su negocio? ¿Qué sí puede controlar, por ejemplo? ¿Cómo quiere que sean las estrategias internas de la empresa? ¿Cuáles son las metas de venta de la empresa? ¿Cuál es su producto estrella y por qué se va a diferenciar ante el mercado? ¿Cómo va a controlar sus procesos? ¿Cómo va a tratar su personal? ¿Qué tipo de materia prima va a usar para sus productos? ¿Cómo va a montar sus procesos de fabricación? ¿Qué relación va a tener con sus proveedores y con sus involucrados o stakeholders? Todo eso son factores que sí se pueden controlar, ¿cierto? Y que también hay que diseñar estrategias para controlarlos. Entonces, excelente aprendizaje el tema de lectura de entorno. ¿Algún otro aprendizaje significativo que hayan tenido estas 3 semanas y media? Profe, un análisis del entorno tiene algo, pues, tiene relación directa con la búsqueda del nicho de mercado, pues no sé, o es diferente. Si uno busca, pues, con nicho de mercado, dónde puede funcionar nuestro producto o servicio, pero entonces no sé si está asociado directamente con el análisis del entorno. Excelente, el análisis del entorno es previo para identificar o segmentar tu mercado objetivo, tu público objetivo. Antes de identificar un público objetivo, ¿qué es importante analizar en esa lectura del entorno? Del entorno provee muchos factores, Ujú. estos de colores, olores, sabores. El producto, Ok, las características del producto, ¿qué más?
en esa lectura del entorno antes de segmentar un Me, mercado? me llamó la atención lo que estabas contando, lo que estabas hablando de Carrefour Japón. Ujú. Me llamó la atención de que tú me dices nos dices que en Japón la gente está acostumbrada es a comprar en tiendas pequeñas. ¿Sí? Lo de Carrefour lo vi como una parte de pronto de un modelo innovador. ¿Por qué no innovador? Si de pronto han existido siempre las tiendas pequeñas, ¿por qué no un modelo innovador? Ah, ok, muy interesante, Lo vi por porque ese lado, pero de todas maneras no se ah, me escapa que de pronto, venga, si aquí están acostumbrados, pues vamos a llevarles en ujú. Pero masa. muy interesante es porque puede ser una propuesta innovadora, pero que se ajuste y que sea atractiva para el mercado, porque en este caso no fue atractiva para el mercado y ahí va muy al lugar la lectura de las características sociales, culturales, para identificar si ese sí será tu nicho de mercado. Entonces, antes de definir mi nicho de mercado o mi segmento, hay que identificar previamente otros factores del entorno, por ejemplo, la delimitación geográfica, donde voy a estar ubicado con mi producto, con mi servicio, a qué le va a impactar mi proyecto, por ejemplo, la ubicación geográfica, las características poblacionales de las personas que viven en esa región, ¿sí? Y la segmentación o el nicho de mercado ya es propiamente, cuando tengo delimitado ese análisis social y cultural, propiamente ya es, Steven, una selección de tu cliente por segmentación. Uno cómo segmenta, puede segmentar por edades, puede segmentar por estratos, puede segmentar por gustos, puede segmentar puede segmentar por características de personalidad, por comportamientos de consumo, ¿sí? Ya hay muchos tipos de segmentación y variables que se tienen en cuenta propiamente para segmentar quién será mi cliente o quién será mi público objetivo. Pero antes de eso, en el análisis del entorno, pues habrá que leer situaciones sociales, culturales, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál será el segmento de consumidores? ¿Cómo será el segmento de consumidores de celulares iPhone? ¿Se podrá delimitar? ¿Se podrá identificar? Claro, profe, es muy fácil de identificarlo. Ya está identificado. Por ejemplo, personas que tengan cierto estrato, cierto nivel adquisitivo, cierto gusto por la tecnología, no sé cómo lo segmentaron, ¿cierto? Pero antes de eso, tuvieron que hacer un análisis social de cómo las personas reciben o interactuarán con un iPhone, por ejemplo. Entonces, la lectura del entorno es previa y necesaria para entrar en esos detalles que menciona Steven, como la segmentación de tu público objetivo. Muy buena inquietud, Steven. Alguien Pero que... igual ese Ujú. tema creo que en el tiempo también el entorno hay que irlo revisando, porque con el ejemplo que colocas de iPhone, ellos en el tiempo se empezaron a quedar y ya ese segmento cada vez se volvía más estrecho, con Excelente. marcas como Huawei que entraban con características mejores o similares a la mitad del costo, por ejemplo, y ya hoy en el mercado encontramos iPhone desde 600.000 pesos para un público Sí, pues, es mucho más asequible. Entonces yo creo mucho que más la lectura del accesible. entorno Es se tiene que constante. hacer constante para poder ir renovando el negocio. Excelente. Y tengo otro ejemplo que va muy apuntándole a lo que dice John. ¿Quién aquí usa la red social Twitter o Twitter? Profe, yo. Somos De, 28. Somos de 28. 10 uno o dos, porque de verdad que Ujú. Twitter no conozco tantos. Ok. Y en sus inicios, Twitter tuvo una buena acogida, ¿o no? Seguro si yo hubiera preguntado esto 8 años atrás o tiempo atrás, hubieran levantado más personas la mano, ¿cierto? ¿Qué pasó con Profe, Twitter? pero yo, no Sí, sé, yo veo que antes en estos momentos es que Twitter está teniendo como mucha acogida. No. vamos a ver qué pasó con Twitter.
Twitter Fue fuerte. resulta que empezó con mucha acogida porque leyó una necesidad en su momento del entorno, y es que era que la gente quería comunicar mensajes rápidos y cortos y llegar rápidamente a impactar mucho público con esos mensajes cortos. Esa fue una realidad en su momento, para comunicar rápido, de manera concreta, ágil y poder impactar a muchas personas, ¿sí? Y en su momento, por eso el tema de los 200 caracteres, ¿sí? Del tweet, de retuitear eso para que la comunicación fuera ágil, rápida, concreta y poder llegar de forma masiva. Resulta que Twitter no contó con algo, y es que eh, redes sociales como YouTube e Instagram aparecieron ofreciendo una forma más amplia de suplir esa necesidad, de llegar rápidamente a muchas personas, y además empezaron a ofrecer algo que son los promocionales, como tú de una forma en bajo costo podías empezar a promocionar tus productos o tus servicios por Instagram o por YouTube. YouTube fue como el que primero empezó. Entonces YouTube empezó a percibir una cantidad abismal de dinero por las pautas, por la publicidad, y Twitter empezó a quebrar. Hasta hace poco, yo todavía no sé cómo estarán en este momento, porque pues han hecho muchas estrategias para recuperarse. Hasta hace poco Twitter tenía un déficit, o estaban rojos en 400 millones de dólares. Uno se puede alcanzar a imaginar eso de una red social, ¿cierto? Y eso hace parte de lo que dice John, de no estar haciendo a tiempo una constante lectura del entorno. No es que estoy montando mi negocio, mi idea de negocio, y hago lectura del entorno solamente antes de montarlo, no. Todo el tiempo, qué está pasando con mis competidores, cómo se está comportando la sociedad, cómo se está comportando mis usuarios en el ámbito político, que ha cambiado, qué cambios hay en lo legal, en la tecnología, qué avances hay. Por ejemplo, Profe, pero sí. ahí hay un tema pues muy bacano también, que está demostrado que el que no evoluciona pues tiende a desaparecer, ¿cierto? ¿Quién fue el líder de la telefonía, pues de los mensajes? Era BlackBerry, ¿cierto? Sí. Y BlackBerry era único y solamente el que tenía BlackBerry era exclusivo, y eso pues una cosa de locos. Pues Samsung se inventó y sacaron esta plataforma de WhatsApp. ¿Y quién tiene un BlackBerry hoy en día? Después de que lideraron el mercado. Entonces el que no evoluciona tiende a desaparecer. Exacto. Sí, Pero con este tema de BlackBerry es muy interesante porque ellos hicieron también un estudio en el mercado y vieron que lo de ellos ya no era el celular, sino por ejemplo las plataformas para las empresas de seguridad, de correos y todo. Entonces no se quebraron, transformaron su core de negocio. Ajá. Excelente. Yo eso no lo conocía, gracias por el dato, Steve. Por ejemplo, ahí quiero hacer un aporte yo, digamos, Telefónica. Telefónica era una gran empresa. Y yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de conocer al vicepresidente para América Latina y Asia de Telefónica, y él decía que era muy importante, cuando estaba la época del BlackBerry, de evolucionar. Ustedes ven un celular, pero es que no es el celular. ¿Qué es lo que soporta las aplicaciones? ¿Cierto? Telefónica creen que se quebró, ¿no? Telefónica se transformó. Y Telefónica brinda el soporte para que usted la aplicación que disfruta en su celular se la está brindando es Telefónica. Por ejemplo, entonces transformar los servicios. Voy a complementar algo que está diciendo Alexandra de Telefónica, que me sorprendió muchísimo. El año pasado tuve la oportunidad de estar en España en una de las tiendas de Telefónica. En España hay un lugar que se llama La Gran Vía, que queda en el centro de Madrid. Es por decir, en Medellín, Junín, pero un Junín muy transitado, un Junín con un centro histórico muy bonito, con una arquitectura muy bonita, y tener un almacén en la Gran Vía es un lujo, ¿cierto? Porque es muy concurrido, llega gente de todas las ciudades ahí, y todo el mundo quiere comprar en la Gran Vía.
Y Telefónica se dio cuenta de algo súper importante por la lectura del entorno. Y es que las personas ya no consumimos tanto productos o servicios, sino que consumimos experiencias. Entonces, cada vez más queremos consumir experiencias alrededor de esos productos o servicios. Entonces, cuando yo entré a la tienda de Telefónica que está en la Gran Vía, en esa época era el Mundial y yo empecé a ver una exposición de balones de fútbol del Mundial, el primer balón del primer Mundial, que era un balón de cuero, camisetas de futbolistas, una tienda del Barcelona, una tienda del Real Madrid, había una sección para uno tomarse fotomontajes con los jugadores del Mundial, había otra sección para uno meter goles a una máquina, otra sección de realidad aumentada para uno jugar fútbol en línea en una cancha real, y yo por ningún lado veía un celular. Y yo, ¿pero dónde entré? ¿Entré a un museo del Mundial o entré a una tienda de teléfonos? Entonces, cuando ya empecé a indagar, nos dijeron, no, es que aquí lo último que exhibimos es celulares, y si los exhibimos no les ponemos el precio, porque queremos que antes las personas se conecten con la experiencia que les ofrecemos en la tienda y a partir de esa experiencia se motiven a comprar. Y cuando pregunté por los índices de ventas, nos dijeron, de todo España es la tienda que más vende, es la tienda que más flujo de caja tiene, ¿sí? Y es porque entendieron por la lectura constante del entorno que ya nosotros como consumidores no buscamos productos o servicios, sino que buscamos más vivir experiencias. Entonces me contaban que, por ejemplo, en otra época, cuando inauguraron la película, lanzaron la película Coco, ¿alguien se la vio? Sí, entonces es una película que representa muy bien la cultura mexicana, muy bonita, se la recomiendo. Entonces Telefónica, cuando lanzaron la película Coco, Telefónica todo era una experiencia alrededor de la cultura mexicana. O lanzaron la película Frozen, que también fue muy famosa, y todo era con los personajes de la película Frozen. Buscaron la manera de que cada que un cliente entre a la tienda viva una experiencia única, y con eso están logrando quedarse en la mente del consumidor a través de la experiencia. Entonces, importante aprendizaje de estas 3 primeras semanas es que la lectura del entorno en todas sus variables es constante, continua, pero no solamente para analizar el entorno, sino para tomar decisiones de cara a la continuidad del negocio. Entonces, muy, muy valiosas esos aportes. ¿Alguien más para ir cerrando este primer espacio? ¿Alguien más que nos comparta sus principales aprendizajes en estas 3 primeras semanas? Marlon. Marlon, no te alcanzamos a escuchar. No sé si tienes problemas con el audio. Revisa, porfa. Sara, ¿ibas a decir algo? No, profe. Ok. Mientras Marlon revisa el tema del audio, ¿alguna otra persona que quiera compartirnos su principal aprendizaje estas 3 semanas? Profe, hola. ¿Cómo Ahora estás? sí. Ahora sí te escuchamos, Marlon. ¿Qué tal? Profe, pues a ver, hablando, pues el ejemplo que están hablando ahora de Carrefour, pues en cuanto a, digamos así, una de las consecuencias o motivos por el cual salió del mercado, yo hago énfasis y lo comparo mucho con el almacén La Polar cuando estuvo en Colombia. Yo, por ejemplo, tengo entendido que esta es una empresa que es chilena y allá en Chile tiene mucho auge. De hecho, pues yo en ese entonces, cuando salió la empresa La Polar acá en Colombia, que creo que duró sin mucho 3 años y medio, aquí en Medellín, yo trabajé en la competencia, en este caso en Falabella, más de 5 años, y yo pensaría que si vino con el mismo formato de Falabella, porque Falabella en este momento
aquí en Colombia ha tenido tanto auge y la Polar no. Yo pensaría que entre muchos factores también es la parte como del servicio y de la calidad del producto, porque ellos, a diferencia de nosotros, a pesar de que vendían productos muy parecidos a nosotros y las exhibiciones eran muy parecidas, los mismos clientes lo decían, notaban mucho la diferencia en cuanto a la calidad del producto, siendo más económicos los de ellos, pero la calidad no era tan parecida, tan buena como la que ofrecía en ese momento Falabella. Entonces yo pienso que también cuestión de cultura, es cuestión de calidad, es cuestión de calidad y sobre todo pues como en ese momento de que llegó aquí a Medellín y no sé si a otra ciudad, llegó acá a Medellín y debido pues como a eso fue que no pegó pues aquí. Ok, entonces ahí hay dos aspectos, uno que no se puede controlar, pero que hay que leerlo, y es la cultura de los consumidores de Medellín, qué tipo de productos prefieren y cuál es la cultura o el comportamiento de consumo de los paisas, por ejemplo, donde voy a estar ubicado. Y otro factor que no se controló es bien la estrategia con la que se iba a llegar, si se iba a llegar de acuerdo a esa cultura con una estrategia de precios bajos o una estrategia de calidad. ¿Cierto? Porque hay otros supermercados que sí leen muy bien su entorno, responden a las necesidades de la comunidad y con un tema de precios bajos. Por ejemplo, supermercados La Vaquita, de Uno, Justo y Bueno, son líneas de mercado, negocios que han sabido leer el entorno y han sabido orientar sus estrategias internas de cara a los precios, o a la calidad para atender esas necesidades. Entonces, no solamente es, como decíamos ahorita, leer el entorno, sino también cómo ajusto mis estrategias para alcanzar esos objetivos con el entorno y respondo a esas necesidades. Muy bien, Marlon, muchas gracias. Voy cerrando este primer espacio con unas grandes conclusiones. Lo primero es que los felicito. En general, ustedes han hecho un muy buen trabajo hasta ahora. Este núcleo representa unos desafíos grandísimos para ustedes, porque en este núcleo no tenemos exámenes parciales, ni exámenes quizzes, ni exámenes finales. En este núcleo todas las entregas son grupales y hacen parte de su trabajo de aplicación. Entonces esto implica un reto doble, porque es, además de mucho trabajo autónomo, lecturas, investigación autónoma, uso de los recursos, pues es buscar la integración con el equipo de trabajo, solventar situaciones, enfrentar situaciones, buscar el equilibrio, manejar temperamentos, carácter de los compañeros, buscar acuerdos, conciliar. Y eso, chicos, lo que nos hace es fortalecer competencias, porque la vida real, ahora me decía un estudiante, profe, usted nos habla mucho de la cuarta revolución industrial y de los cambios tecnológicos que van a haber, ¿por qué no nos enseña cómo enfrentarlos? Con técnicas, con herramientas tecnológicas para enfrentar eso. Y yo les decía, sería muy osado que yo les enseñe una u otra herramienta tecnológica, porque eso dentro de 2 años será obsoleto. ¿Qué queremos que adquieran en la universidad? Competencias. ¿Sí? Si ustedes hoy han adquirido una competencia estas 3 semanas y media de análisis del entorno, es ganadorísimo, porque eso es lo que necesitan como profesionales para seguir enfrentando los desafíos del mundo, la capacidad de analizar entornos. Si adquirieron la capacidad de ser críticos con ese análisis del entorno, maravilloso. Entonces, si han adquirido la capacidad de resolver conflictos en equipo, maravilloso, porque eso es lo que nos está formando como profesionales para enfrentar los desafíos actuales y los desafíos futuros frente a la vida laboral. ¿Sí? Entonces, hasta ahora los felicito porque han manejado bien esa autonomía y han sacado adelante trabajos de buena calidad. Yo espero que de aquí a mañana ya tengan sus calificaciones y realimentaciones en el campus. ¿Listo? ¿Qué temas hemos abordado hasta ahora? Propiamente, la capacidad de identificar un punto de partida, ¿sí? De poder identificar un punto común.
a partir de los gustos, de las necesidades, de el autoconocimiento mediante el pretest, ¿se acuerdan? La capacidad de llegar a un consenso o acuerdos con equipos y de conformar equipos. Hemos abordado el tema de análisis y lectura de entorno. Cómo se lee un entorno, qué dimensiones rodean una situación o un problema. Hemos abordado el tema de búsqueda en bases de datos, porque la intención de ese ejercicio para los que estaban centrados en entorno no era simplemente buscar por buscar, sino entender que nosotros como administradores tenemos acceso a mucha información, pero nuestra competencia es filtrar información de calidad, saber analizarla y usarla a favor de nuestros proyectos. ¿Cierto? Entonces aprendimos temas de búsqueda, bases de datos, aprendimos a ser concretos a través de un resumen, de presentar la información en un mapa mental o en un mapa de conceptos, que es diferente el mapa mental y mapa de conceptos. El mapa conceptual va solamente con los conceptos que usaron, que algunos lo hicieron, y mapa mental va más con el análisis y los resultados que encontraron en las investigaciones. Ambos se los valí para los que hicieron mapas mentales o mapas conceptuales. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos empezado a aprender a detectar oportunidades, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pasar en este resto de videoconferencia a profundizar en una habilidad que nosotros como administradores debemos desarrollar, y es la capacidad de identificar problemas. Les voy a dar dos instrucciones. La primera es que un problema, y los invito luego de esta videoconferencia a buscar en los contenidos del núcleo que hay ahí información sobre tipos de problemas, qué es un problema, cómo se caracteriza, pero grosso modo, un problema es un fenómeno o situación que ya ocurrió o que está ocurriendo que genera un impacto negativo. Puede ser sobre una población, sobre una empresa, sobre un grupo social, sobre una organización, sobre un país, sobre una nación, sobre varios países. Un problema es algo que ya ocurrió o está sucediendo que puede generar un impacto negativo o que está generando un impacto negativo. Y ese problema se puede comprobar con datos, cifras, hechos, ¿sí? Y se puede contar o concretar de una manera clara para que otros entiendan por qué es un problema, ¿sí? Por ejemplo, un problema que hoy estamos viviendo es la alta migración de venezolanos. Es algo que está ocurriendo, que se puede demostrar con cifras, datos y hechos, y que está impactando negativamente la calidad de vida de los venezolanos, el desarrollo económico de los países donde migran, la seguridad incluso de los países, ¿sí? Entonces, es un problema que se puede demostrar con datos, cifras y hechos, y que está impactando negativamente ciertas dimensiones del entorno en una nación, por ejemplo, o en varias naciones, ¿sí? Entonces, con esa premisa, lo que vamos a hacer en 5 minuticos es que los voy a dividir por parejas y van a buscar en parejas una noticia sobre Hidroituango. Ojalá sea una noticia de una fuente confiable. Y van con los criterios que les acabo de dar, van a identificar cuál es un problema hoy frente a este proyecto de EPM. ¿Cuál es un problema hoy? Listo, entonces 5 minuticos, los divido por parejas, encuentran una noticia y con los criterios que les acabo de dar sobre qué es un problema, van a identificar un problema hoy frente al proyecto. Puede ser cualquier tipo de problema, pero que se pueda demostrar con datos, cifras, hechos, y que esté impactando negativamente en algo, o en las personas, o en una sociedad, o en una cultura, o en el medio ambiente, que haya un impacto negativo, pero que esté sucediendo ya o ya haya sucedido. Listo, clara la indicación.
Sí. Ok. Sí, señora. Entonces, somos 24, 12 equipos y en 5 minuticos para que busquen la noticia y definan un problema hoy, ¿ok? Entonces, adelante. Ahí les debió haber llegado la invitación. Sobre qué es un problema y las noticias que alcanzaron a encontrar en internet, que brevemente, ojalá los que no han participado, alguien que nos comparta con su pareja, con su compañero, qué problema identificaron alrededor de Hidroituango o el proyecto Hidroituango. Profe, bueno, Escuchamos a Alexander, a John y luego Marlon. O creo que era Juan el que iba a hablar. sí, Eso, Juan. John y luego Juan. Luego Profe, María. encontramos problema socioambiental, ¿Qué tipo de problema? desde la afectación de peces migratorios y emblemáticos hasta actividades agrícolas. Y otra parte también es que también pues afectó el movimiento de las aguas y no tuvieron en cuenta un esquema desde donde nace hasta donde desembarca los ríos, o el río pues en ese caso. ¿Qué Ujú. otra cosa? No sé mi equipo que pueda complementar. La parte económica, el Producto Interno del país. El proyecto Hidroituango realmente va a ser lo que es el 33% de lo que hacen la energía como tal del país, va a ser de producción solamente el 17%, no va a ser de una, va a ser paulatinamente, y se estima que el 2021 solamente va a producir de un 7 a un 1%, a un 10%. Y esto hace que usted, cuando genera un proyecto de tan gran magnitud, el río va perdiendo nutrientes, por ende todas las tierras aledañas y todos sus cultivos que salgan de estas se van a ver afectados, por ende la economía también de las personas que están en esa misma área se está viendo afectada, y el Producto Interno del país se va a ver afectado a largo plazo. Ok, entonces ahí hay algo muy interesante. Detectaron un problema económico y ambiental, la pérdida de especies emblemáticas del río, la disminución de los peces, y hay algo muy interesante y es que asociaron al problema un riesgo. Entonces, ojo con esto, que un problema se puede prever al identificar primero los riesgos. ¿Cuál era un riesgo? Entender la envergadura del río. Otro riesgo, la implementación paulatina del proyecto. Otro riesgo podría ser incluso en su momento la pérdida de especies emblemáticas. Entonces, el riesgo es algo que anticipa un problema que se puede prevenir, mitigar o controlar. Y el problema es algo que ya está sucediendo. Por ejemplo, muy claro lo que nos menciona John, ya en este momento es un problema la pérdida de esas especies. Ya no es un riesgo, sino un problema inminente. Entonces, es muy interesante diferenciar entre riesgo y problema. ¿Sí soy clara con la explicación? Sí. ¿Sí? Ok. Juan. Bueno, el problema que nosotros vimos es referente a la población de Caucasia, donde comerciantes, inversionistas y ganaderos han salido de esa población y han creado inestabilidad económica, porque muchos de estos comerciantes, trabajadores, han dejado de sembrar 18.000 hectáreas de arroz. Y han quebrado muchas empresas, pues no han quebrado, han tenido 35% de pérdidas, donde teniendo estas pérdidas tienen que despedir a mucha gente también. Excelente. Entonces ahí hay un problema social y económico que ya se puede evidenciar y que se puede medir o demostrar con cifras, datos, hechos. ¿Qué datos? Que se han perdido siembras, que se ha dejado de sembrar, que se han despedido personas. Pues ya es un problema inminente. ¿Se pudo haber prevenido o mitigado eso antes de que ocurriera, de alguna manera? Sí, yo creo que sí. Probablemente, ¿cierto?
Entonces, muy interesante ese problema que han detectado. Otra pareja que nos quiera socializar brevemente el problema que encontró, u otra persona. Pues la noticia que publicaron hoy en todos los medios, profe, la estábamos discutiendo de una posible tutela que van a montar 3 gobernadores de 3 departamentos contra Ok, EPM. pero entonces pongámosle stop ahí. ¿La tutela ya sucedió o no ha sucedido? Pues hoy tengo entendido que se estaban reuniendo los 3 para montar como una sola demanda pues de los 3 departamentos. Ok, entonces ahí muy interesante porque si no ha sucedido es un riesgo, que hay un riesgo de que Ok. en tutela no demanden el proyecto, ¿cierto? Si ya sucedió, si ya lo entutelaron, si ya los 3 departamentos se unieron para demandar el proyecto, pues ya es un problema, ya sucedió y ya está afectando negativamente el proyecto, ¿cierto? Pero si no ha sucedido, en este momento entonces es un riesgo. Sí, Profe, sí, pero, sí entendemos la diferencia. Le doy la palabra a Federico y luego a Jesús, que hace ratico está por ahí levantando la mano. profe, no, que en el artículo Ujú, decía también que pues que es este martes que viene, los ujú. departamentos van a presentar esa tutela. Mm, Entonces ahí ya, o sea, ya se tiene la fecha de lo que va a suceder y ya se sabe que sí, va a pues que si ya sabe que se va a hacer eso en esa fecha, ya no entraría antes como un problema. O sea, sí, seguiría ya, siendo exacto. riesgo, o sea, ahí sería un problema. No, ya sería un problema porque ya es un hecho inminente. Ya está sucediendo o va a suceder, ¿cierto? ¿Podrá hacer algo el proyecto para prevenirlo de aquí al martes? Si el proyecto puede hacer algo para prevenirlo de aquí al martes, pues ya se le convierte al proyecto en un riesgo que mitigó o solventó. Pero si ocurre de aquí al martes, ya es un problema inminente. ¿Listo? Entonces vamos entendiendo ahí la diferencia y esto es súper clave para quienes siguen con el punto de problema en su trabajo de aplicación. Entonces, para los que ya lo abordaron y los que siguen, por ahí Carolina, Alex, Alexandra, los que siguen con su punto de problema, esto es muy importante para luego ustedes enfocarlo a sus propios proyectos. Jesús, ibas a contarnos el problema que ustedes identificaron. Sí, profe, nosotros identificamos, elegimos pues dentro de tantos problemas que tienen, Ok. elegimos el problema de la falta de recursos para continuar el proyecto. Debido Mm, pues a los problemas que han tenido, el proyecto ahora está sin dinero y necesita financiarse para poder arreglarlo y poder continuar por él y llevarlo pues a cabo. Entonces yo aporté esta eh, como noticia que teníamos en el colombiano, ujú. donde el Contralor advierte que va a iniciar una investigación en cuanto a los recursos y al manejo de los recursos. Entonces, él dice así textualmente, Ujú, que va a investigar a quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad que amerite el enjuiciamiento. Tendrán que responder por esas actuaciones, ujú. por lo que la obra ya debería estar funcionando. Entonces, además que hay que conseguir dinero para que ella se financie, Sí. hay que conseguir dinero para seguir comprando la energía que no está produciendo, porque el país está ante un desabastecimiento de energía, que aquí mismo nos lo dicen en el mismo artículo. Y el Ujú. compañero Santiago aportaba otro Problema. artículo de la revista Ah, otro Dinero, artículo. Ok. donde hablaba de ese desfinanciamiento y como las soluciones que van o lo que se está pensando hacer para poder conseguir y volver a como a refinanciar la obra. Ujú. Por ejemplo, creo que van a vender acciones de ISA, pues hay Ah, como varias estrategias. Entonces, muy interesante porque es algo que ya está pasando, ya es inminente que la obra necesita más recursos y que EPM no tiene en este momento el músculo financiero para soportar esos recursos, que hay que echar mano de otras estrategias eh, para asegurar esos recursos. Y otro inminente problema que ya está sucediendo es el desabastecimiento energético, por lo que se proyectaba antes estuviera ya produciendo la hidroeléctrica. Entonces es muy interesante. Realmente son problemas porque ya
es una realidad y está sucediendo. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir el problema que identificó? ¿No? Ok, entonces miren cómo identificaron problemas en diferentes dimensiones desde el análisis del entorno. Lo podemos ver. Alexandra y John identificaron problemas desde lo económico y lo ambiental. Juan identificó con su compañero problemas desde lo económico y lo social. Jesús y creo que fue Santiago, encontraron problemas desde lo legal y lo económico. Steven y no sé si fue Federico, encontraron problemas también desde lo legal y lo político. ¿Sí? Entonces miren cómo las diferentes dimensiones del entorno también nos dan muestra de los problemas. Entonces, ¿cuál es el reto que ustedes tienen ahora los que siguen? Empezar a identificar entonces cuál es un problema de acuerdo a toda la lectura del entorno que hicieron ya previa a su punto de partida. Van a identificar algo que sea un problema. ¿Y cómo definimos un problema? ¿Quién nos quiere recordar qué es un problema? Que genera un impacto negativo. Algo que está generando un impacto negativo. ¿Qué más? ¿Qué más es un problema según lo que definimos hace un momento? Que se puede comprobar con cifras. Que se puede comprobar con cifras, datos, hechos. Es un acto que pasó o que está sucediendo. Un acto que pasó o que está sucediendo. Excelente. Entonces ya con esos elementos tenemos suficientes y pues más las consultas que ustedes van a hacer en sus contenidos, porque hay ya varios tipos de problemas, dimensiones del problema, temporalidades, impacto, diferencia entre riesgo y problema. El paso siguiente es empezar a identificar los problemas o el problema que tiene su proyecto, ¿sí? En torno a ese problema les sugiero una técnica que se llama la técnica de los 5 porqués. ¿La conocen? No. Es una técnica para conocer las causas de una situación o un problema. Entonces ustedes enuncian el problema en una frase. Por ejemplo, ¿cuál es la frase? Por producto del proyecto Hidroituango, hay sequía, perdón, la frase es, hoy, 13 de febrero, hay sequía en el río Cauca y se han perdido especies de origen del río Cauca. Eso es un problema que está anunciado en una frase corta. Y le van a preguntar por qué a esa frase. Luego de que la escriben, le preguntan por qué. ¿A qué queda? ¿Por qué hoy en el río Cauca hay extinción de especies de origen, originarias del río Cauca? Responde, porque en la represa hidroeléctrica, en la represa de Hidroituango, no se calculó la envergadura del río, A esa respuesta le van a preguntar por qué no se calculó la. Sobre eso le van a preguntar, van a responder otra vez, no se calculó porque tal y tal cosa. A esa tercera respuesta le van a preguntar nuevamente por qué, hasta 5 veces. Y esas 5 veces nos van a ayudar a identificar causas. Entonces, por ejemplo, una causa ahí, ¿cuál sería? No se calculó o la ausencia de cálculos de la envergadura del río. Otra causa ya, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo enunciaría el problema Jesús? Hidroituango no cuenta con los suficientes recursos para continuar con recursos financieros para continuar el proyecto. ¿Por qué? Porque tuvieron contingencias que tuvieron que solventar de manera inesperada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Entonces, los 5 porqués nos ayudan a identificar las causas del problema. Y cuando yo conozco las causas de un problema, puedo identificar más fácil que las oportunidades.
Antes de eso, cuando yo conozco las causas de un problema, puedo identificar qué. Soluciones posibles. Antes de la solución. Las debilidades. Parecido a debilidad. Pues está cerquita. Fortalezas. Antes de fortalezas, cuando yo conozco las Es causas. la dopa, debilidades, oportunidades, las amenazas. No. Bueno, eso es una estrategia, un método para Dopa. estrategia. Pero si yo conozco las causas de un problema, puedo identificar qué claramente. Los riesgos. Los efectos. Si conozco las causas claras de un problema, le puedo atribuir a cada causa un efecto. ¿Cierto? Entonces, ustedes, la idea es que de toda la lectura de contexto que ya hicieron, pues el equipo de Víctor que empezó por propuesta, por problema, u otros que siguieron por propuesta, que empezaron por propuesta, no sé si el camino será problema, o ya eso depende pues de las agendas de cada equipo, pero los que siguen por problema, pues de toda la lectura del entorno, identificar un problema clave y a ese problema hacerle la pregunta de los 5 porqués, el ejercicio de los 5 porqués, se los recomiendo, y con eso van a empezar a identificar las causas. Las causas dan origen a efectos o consecuencias o impactos, ¿sí? Y ya con base en eso, pues ya todo lo que ustedes estaban diciendo, es más fácil proponer soluciones, proponer una idea innovadora, proponer alternativas, que ya eso luego sería lo que se fortalece en su proyecto como una propuesta innovadora susceptible de un emprendimiento, ¿cierto? Vamos viéndole el sentido a la competencia. En este núcleo vamos a detectar oportunidades en el entorno susceptibles de una propuesta innovadora que dé oportunidad para emprender y que los apasione. Entonces ahí vamos recorriendo toda la competencia. ¿Soy clara con la explicación? Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Sí, no sé si me vaya a adelantar o qué, pero mi grupo tenemos una duda y es cómo vamos a estructurar ese árbol de problemas. Excelente pregunta. El foco del problema. Ok. Hay equipos que dibujan el árbol, porque el árbol es una herramienta que les sugieren en el trabajo, se les sugiere en el trabajo de aplicación para entender el problema. En el tronco, ¿qué va? ¿Qué es el tronco? Pues el tronco común es el problema que ustedes identificaron, que ya sabemos qué es un problema, algo que se puede soportar con hechos, datos, cifras, que está pasando hoy, que genera un impacto negativo. ¿Cómo se alimenta un árbol? El árbol no se alimenta de arriba hacia abajo, es falso. Un árbol se alimenta de abajo hacia arriba por las raíces. Entonces, en las raíces del problema vamos a identificar las causas. Y como la savia del árbol sube, y en las ramas están los efectos. Las ramas es lo que yo veo, la raíz es lo que yo no veo, pero las ramas sí. Por ejemplo, en Hidroituango, el problema es la escasez de peces. Hay una raíz que es un efecto de la escasez de peces que yo estoy viendo, que es la sequía del árbol. Eso se está viendo, es un efecto. Pero una posible causa de esa escasez de peces fue el no cálculo de la envergadura del río, de la envergadura de la hidroeléctrica, ¿cierto? Entonces, el árbol de problemas va de abajo hacia arriba, por eso las flechas van de abajo hacia arriba. El tronco común es el problema, el foco, las raíces son las causas de ese problema, y de abajo hacia arriba esas causas, ¿qué efectos están generando? ¿Sí soy clara con la explicación, Alex? Sí, profe, gracias. Ok. Profe, otra pregunta. Nosotros vamos para el análisis del problema y dentro de la sugerencia dice, pues, o lo que entendimos, espero me pueda corregir. Es como ya de todo lo que identificamos ya nos empezamos a quedar con una, ¿cierto? Exacto, foco. A ese foco es como si le fuéramos a volver a aplicar Pestel, o sea, volver a mirar el ámbito político, ambiental, como para ya enfocarnos solo en eso.
pero con las consultas que hicieron. No es que van a volver a hacer consultas, que van a hacer el reproceso, no, ustedes ya tienen un análisis del entorno, entonces con la información que ya tienen, van a mirar ese problema desde las diferentes dimensiones, como lo que acabamos de hacer con Hidroituango, que un solo problema lo enfocamos desde lo político, lo social, lo cultural, lo económico, ¿sí? Entonces, con la información que ya tienen, ¿a qué le van a hacer zoom o qué va a ser foco problemático para ustedes? Porque, por ejemplo, uno que esté abordando el tema del reciclaje, ¿cierto? Pero encontraron un montón de problemas, el tema de la conciencia, el tema de uso de los recursos, el tema de separación de residuos, el tema de pozos, ¿cómo se dice? Los pozos donde recolectan las basuras. De rellenos sanitarios, ¿cierto? Encontraron muchos problemas, pero ya ¿cuál le van a hacer foco? A nuestro proyecto le va a hacer foco al problema de que los rellenos sanitarios ya no dan abasto en Medellín. Sobre ese se van a centrar, alrededor de ese problema que encontraron en lo político, en lo social, en lo económico, ¿sí? Es ya sobre el foco problemático, cómo lo entienden en esas diferentes dimensiones. Pero entonces sería volverlo a buscar, pero ya en el volver trabajo. a buscar. O sea, pero no sería como volver a consultar, pero ya como el problema, o sino como dentro de lo mismo que tenemos en el trabajo. Exacto, ¿Qué excelente. encontramos? A partir de lo que ya, el análisis de entorno que ya hicieron. Porque, por ejemplo, el equipo de Mauricio no se orientó, empezó fue por propuesta. Me imagino que ustedes seguirán con análisis de entorno, Marlon. Pero ustedes que ya hicieron el análisis de entorno, entonces es mirar en toda esa información que ya tienen, cómo van a describir ese problema desde las diferentes dimensiones, porque ya la búsqueda la hicieron. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud, comentario? Lo que pasa es que eso vuelve y pregunta, y nos arroba otras preguntas, otros conceptos claves, otras ecuaciones de búsqueda, vuelve y pide como otra vez un poquito como de lo mismo del análisis del entorno. Entonces, pero ya focalizado. Aquí la clave es que ya es focalizado. Pero entonces sí tenemos es un análisis del entorno, pero sobre el problema. Sobre el problema que determinaron. Pues habrá que volver a consultar si es necesario para alimentar más las causas o efectos del problema, pero solo en efecto de eso. Ya no para mirar el entorno completamente otra vez y hacer mapa conceptual, no. Si es necesario consultar porque no es suficiente la información que tienen de análisis del entorno, entonces consultar, pero de cara para entender más el problema en sus causas y efectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué códigos, con qué códigos de búsqueda se quedaron? ¿Con qué conceptos se quedaron? Entonces, si tenían 25 en el análisis del entorno, pues ya para el problema seleccionarían unos 10 o unos 5, que son los que están más directamente relacionados con el problema como tal. En el entorno estábamos viendo todo el universo alrededor de su punto de partida, que Alexandra casi se me enloquece en ese proceso. Entonces estábamos viendo todo el universo. Pero ya en el problema nos vamos a enfocar solamente en esa situación que ustedes identifican como que está generando un impacto negativo sobre su punto de partida. Lo que ustedes le van a hacer zoom, es como un embudo, ya lo que ustedes le van a hacer zoom. Por ejemplo, Víctor, ¿cuál fue el problema que ustedes identificaron? Profe, hola. El problema ahorita de lo de Hidroituango. No, el problema de su trabajo, de su proyecto. Ok. Profe, el problema que está pasando actualmente el problema es una crisis empresarial. De una fábrica específica, de una empresa de muebles. Es un problema específico asociado a lo administrativo de una empresa de muebles. Entonces, alrededor del negocio de muebles hay todo un mundo, un sistema.
pero el problema puntual que ellos identificaron fue las gestiones administrativas al interior de esa empresa. Ya le hicieron zoom o foco a un problema específico. Sí, para resumirlo lo llamamos que crisis, para no empezar como a desglosar pues malos procesos administrativos. Sí, algo pasó ahí, como algo, un revolcón administrativo pasó ahí y ellos quisieron hacer zoom en eso. Entonces ya ustedes como equipos van a empezar a decidir a qué le van a hacer zoom de todos esos problemas que identificaron en su análisis del entorno. Y que esté obviamente relacionado con su punto de partida, con lo que les apasiona y sobre lo que pueden encontrar una oportunidad de solución que sea susceptible de una propuesta innovadora, ¿cierto? Que se vaya otra pregunta. Si nosotros ya tenemos, digamos, definido el problema, ya tenemos clara la pregunta, digamos, la frase del problema, ¿cierto? Pero si esa idea innovadora quizás ya empezó en otros países, pero acá no ha llegado, y logrando investigar, nos damos cuenta que Medellín, por los avances que tiene aquí, es muy fácil de que se acople, pero en Bogotá. Válido, no, válido. ¿Es válido? Sí, es absolutamente válido, porque es una propuesta innovadora y será susceptible de una oportunidad de emprendimiento en Medellín. Desde que responda a la competencia, válido. Gracias. Bueno, mis chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre es un gusto encontrarnos cada 8 días. Igual, si van teniendo alguna duda, inquietud sobre sus trabajos, no duden en escribirme al correo. Algunos me escriben al celular y me demoro un poquito en atender, pero por ahí también les atiendo sus inquietudes, ¿cierto? Ojalá no sea los sábados a las 10 de la noche. Los domingos empiezan desde las 7 de la mañana y yo todavía volteando la almohada para el lado frío. Pero yo sé pues que son los tiempos que ustedes tienen para trabajar, entonces no duden pues en escribirme, en usar los recursos que tienen para que sigamos en contacto con esta nueva fase de su proyecto. Estén pendientes de la sección de noticias, que por ahí les voy actualizando contenido, les voy actualizando las videoconferencias, les voy recomendando asuntos para que nos preparemos cada 8 días y no, pues espero que sigan con esa misma participación en esta siguiente fase del núcleo y muchos éxitos. Bueno, profe, feliz noche, que esté muy bien. Gracias, Hasta luego, profe. compañeros. Gracias, profe. Chao, Gracias. chao. Chao, muchachos. Chao.